Los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Podemos mencionar que son los que nos indican ciertas pausas en la escritura y nos permiten que leamos de forma correcta y podamos hacer las pausas necesarias para poder entender los textos. La coma es uno de los signos de puntuación que son muy importantes a la hora de escribir, ya que esta nos da una pausa breve dentro del enunciado y nos facilita la lectura y la comprensión de los textos que nosotros leemos. Debemos de respetar el uso de la coma para poder escribir correctamente y que el texto que nosotros redactemos sea de fácil comprensión para las demás personas. ¿Cuáles son las funciones de la coma? Como una de las primeras funciones tenemos que separa los elementos de una numeración. Es decir, que dentro de un enunciado podemos hablar acerca de varios elementos, pueden ser iguales o distintos, pero siempre van a ir separados por una coma para poder entenderlos de forma correcta. Aquí tenemos un ejemplo. Hay que entregar la tarea de artes, ciencias, Biblia, computación y matemáticas. Podemos ver que son cursos los que estamos mencionando dentro de esta oración y cada uno va separado por una coma para poder darles el espacio correspondiente. Luego tenemos que la coma encierra aclaraciones o explicaciones. En el siguiente ejemplo tenemos Francisco, el alumno más amable, saluda al entrar al salón. Estamos haciendo una aclaración o explicando quién es Francisco. La explicación siempre se va a escribir dentro de comas. Luego tenemos que separa los sustantivos que funcionan como vocativos. Quiere decir que se les va a dar alguna indicación al sujeto dentro de la oración y esta acción se va a separar del nombre o del sujeto mediante una coma. El ejemplo dice así: quiero que juegues con tu hermano, Luis. Se le está indicando la acción que debe de realizar Luis. Siempre va a ir separada por una coma. Luego está que separa el fragmento anticipado cuando se invierte el orden de las partes del enunciado. Muchas veces cuando escribimos los enunciados, antecedemos o anticipamos unas partes y le cambiamos el orden a la misma. El ejemplo dice así: en las semanas antes de Navidad hace mucho frío. La oración bien podría ser: hace mucho frío en las semanas antes de Navidad, pero anticipamos esta parte o este fragmento, lo separamos de una coma y luego lo completamos. Tenemos aquí, señala la omisión de verbos que se han mencionado antes. En la siguiente oración, los perros comen croquetas, los gatos atún. No vamos a repetir nuevamente el mismo verbo, pues ya se mencionó anticipadamente. Entonces solo vamos a mencionar una vez el verbo y el siguiente verbo lo vamos a omitir colocando una coma antes de completar la oración. Luego tenemos que separa frases introductorias. La oración o el ejemplo dice así: primero que nada, debes saludar. Se dan instrucciones dentro de una oración para poder realizar las mismas que van a ir separadas por una coma antes de concluir el enunciado. Las comillas, ¿qué son? Signos ortográficos dobles, cuya función es resaltar partes de un texto que necesitan ser tomadas en cuenta. Existen tres tipos de comillas: las comillas españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. En este caso, las comillas españolas son representadas por dos, dos flechitas o dos como paréntesis un poco dobladitos. Luego tenemos las comillas inglesas que son como dos comas. Luego tenemos las comillas simples en donde solo se escribe una comita.
¿Cómo utilizamos las comillas de forma adecuada? Bueno, las utilizamos para reproducir o mencionar citas textuales, es decir, cuando escribimos un texto y deseamos escribir de forma literal alguna frase que haya dicho alguien. Por ejemplo, aquí dice, es famosa la frase de Descartes, pienso, luego existo. Como estamos escribiéndola de forma literal, la vamos a escribir dentro de comillas. También la utilizamos para indicar una palabra impropia que procede de otra lengua, es decir, una palabra que no es propia de nuestro vocabulario, pero que de igual manera la introducimos en nuestras conversaciones. El ejemplo dice así, la party de Julia estuvo divertida. Sabemos que party es una palabra que está escrita en inglés, pero muchas veces la introducimos y la adoptamos ya como parte de nuestro idioma. Utilizamos las comillas para remarcar un término que se comenta en un texto. El ejemplo dice así, la palabra crepes es de origen francés. Estamos señalando o queremos enfatizar sobre alguna palabra y por ello la escribimos dentro de un paréntesis. También nos sirve para encerrar en obras narrativas los textos que representan los pensamientos de los personajes. El ejemplo dice así, soy una cucaracha, pensó Franz. Hemos visto nosotros cuando leemos alguna historia que dentro de comillas pueden ser de los 3 tipos mencionados anteriormente, se encuentran las frases que son propias de los personajes. Pueden ser pensamientos o propiamente las palabras dichas hacia otros personajes. Tenemos también que nos sirve para citar el título de artículos, poemas, capítulos de libros o de un reportaje. Por ejemplo, el poema La Niña de Guatemala fue escrita por José Martí. Cuando nosotros escribimos un texto y deseamos mencionar alguno de estos artículos, los vamos a escribir dentro de paréntesis para enfatizar que estamos utilizando el nombre o el título de ciertos artículos, poemas, capítulos de libros o reportajes. Los paréntesis. Estos son signos ortográficos que se utilizan en diversas funciones. Una de ellas nos sirve para insertar una aclaración o dato en un enunciado. El ejemplo dice así. La maestra Ana, la que imparte el curso de ciencias, es muy amable. Aquí solo estamos aclarando quién es la maestra Ana para que sea un poco más claro el contenido acerca de quién es ella. Nos sirve para intercalar un dato, pueden ser fechas, lugares o nombres de autores. La Metamorfosis, escrita por Franz Kafka, es un libro interesante. Cuando nosotros utilizamos en un texto algún título, podemos introducir no solo el nombre del autor, sino también la fecha en la que fue escrita, el lugar, para poder aclarar de mejor forma quién ha escrito este texto. Y luego tenemos que los paréntesis nos sirven para introducir opciones en un texto. Por lo regular, en alguna notita que se nos ha enviado en el colegio, para referirnos tanto a personas del género femenino como masculino, siempre se hacen aclaraciones. Por ejemplo, el ejemplo dice así, estimados o estimadas alumnos o alumnas. Dentro de paréntesis se escribe la opción que tenemos nosotros para poder modificar los textos presentados anteriormente.